la clase. Los estudiantes que faltan conectarse lo van a hacer en el transcurso. No podemos esperar más porque el tiempo siempre está en nuestra contra, ¿no? Sobre todo en la parte de química, física, que requieren pues desarrollar teoría, ¿no? En mayor extensión de repente que en otros cursos. Bien, como siempre, muchachos, en primer lugar espero pues que todos se encuentren bien de salud y por su casa pues todo esté tranquilo, ¿no? Esta tranquilidad siempre nos hace hacer las cosas pues mejor, ¿no? Con más ganas y con más seguridad, ¿no? Bien, el tema que vamos a tratar hoy corresponde pues al tema número 8, unidades químicas de masa, aunque en el material, ¿no? En la dirigida que ustedes lo pueden descargar de intranet está como número 7 porque no se ha incluido pues la práctica de repaso, ¿no? Aún así, el capítulo pues concuerda, ¿no? El tema es unidades químicas de masa. Con este capítulo, jóvenes, vamos a iniciar la parte cuantitativa de la química, es decir, la parte donde ya la teoría va a ser directa a la aplicación de operaciones matemáticas, ¿no? Para medir cantidades, ¿no? Aquí los problemas, pues, de verdadero o falso, correcto o incorrecto, van a ser mínimos, ¿no? Casi todas las operaciones se hacen, pues, con cálculos matemáticos, ¿no? Vamos a hacer operaciones con la masa de las muestras químicas, ¿no? Todo componente jóvenes químico que se pueda analizar se va a medir en cuanto pues a masa en este capítulo, ¿no? Aunque en algunas condiciones vamos a operar también con volumen, sobre todo pues para los gases, ¿no? Que a ellos conviene expresar sus cantidades más bien en volumen que en masa, pero de todas maneras va a estar relacionado con la masa. Bien, como siempre vamos a empezar pues con la parte teórica. Aquí también hay teoría, pero no es tan extensa, ¿no? Como se hace pues en la parte previa a esto, lo que era pues el enlace químico, tabla periódica, estructura atómica y todo lo demás, ¿no? Aquí la teoría pues es no muy extensa, pero más aplicativa a los ejercicios, ¿no? Bien, unidades químicas de masa. UQM, así es su acrónimo. Lo pueden encontrar en los libros preuniversitarios de esta forma, UQM, unidades químicas de masa, aunque a nivel universitario este capítulo pues no existe, ¿no? Porque esto ha sido creado únicamente para el nivel pre, ¿no? Preuniversitario, ¿no? ¿Qué se estudia acá, jóvenes, no? Cuando hablamos de UQM estamos hablando de un capítulo más extenso dentro de la química general que se llama la estequiometría. Por lo tanto, pues esto es una parte de la química que se encarga del estudio de las diferentes formas para expresar la masa de las sustancias químicas que vamos a analizar. Y también pues nos va a servir para el desarrollo de cálculos relacionados con la masa. Por eso pertenece esto de aquí al capítulo de estequiometría. Vamos a hacer operaciones con masa. Nosotros tuvimos ya una clase pues introductoria donde vimos, ¿no? La masa de las sustancias. Aquí vamos a recordarlo que la masa M, así se denota, es una propiedad física de la materia que está relacionado con la cantidad de sustancia. Eso quiere decir pues que mientras más masivo o mayor masa tenga una sustancia, su contenido pues va a ser mayor. ¿Contenido de qué, no? Ustedes saben o sabemos en general que la materia está formado básicamente por dos tipos de componentes, ¿no? Que son los átomos y las moléculas, desde el punto de vista química, ¿no? Porque estos átomos y moléculas todavía se pueden dividir, pero para la química las unidades básicas son los átomos y las moléculas, y todo objeto material, jóvenes, está formado pues por ellos. Y cuando hablamos de cantidad de sustancia, hablamos pues de cantidad de esas partículas, ¿no? Esa cantidad se expresa en una propiedad llamada la masa del cuerpo. Esta masa se determina con la balanza, eso también hay que recordarlo, y se expresa con las unidades miligramo, mg, gramo, que es g, kilogramo, kg y toneladas, tn, ¿no? ton, ton o a veces tm, ¿no? Aunque la tonelada pues no es una unidad tan convencional. Los miligramos, gramos, kilogramos, sí, todos están en minúscula, como pueden ver. Debe recordar, muchachos, que la masa de un cuerpo se mide experimentalmente con la balanza, ¿no? De repente algunos lo había olvidado o algunos pues creían que no, ¿no?
muchas veces se confunde, se piensa pues que con la balanza pesamos un cuerpo, ¿no? Y no es así, la balanza no es un instrumento para medir el peso, ¿ah? Es un instrumento para amasar, así se llama, ¿no? Definir la masa. En cambio, para pesar un cuerpo se requiere pues otros instrumentos como los dinamómetros, ¿no? Y ustedes lo pueden diferenciar viendo las unidades, ¿no? Siempre que vean un instrumento, jóvenes, donde las medidas, ¿no? Se indican pues en miligramos, gramos, kilogramos o toneladas, eso es masa, no es peso, jóvenes, ¿ah? El peso es una fuerza, se indica pues en unidades de Newton, dinas y otras pues formas, ¿no? De fuerza. Esa es la diferencia, ¿no? Por eso, cuando ustedes pues van a las tiendas, van al mercado, ven diferentes balanzas y todos están pues en gramos, en kilogramos, ¿no? Dependiendo la muestra que se quiera pues masar, ¿no? Si es una muestra pequeña, la balanza también es pequeña, ¿no? En miligramos, gramos. Si es una muestra grande, se utiliza pues en kilogramos. Si es una muestra enorme, hay balanzas que miden en toneladas, ¿no? Pero eso es masa. Hay una diferencia entre la masa pues y el peso. Y lo que vamos a ver en este capítulo justamente va a ser las masas, ¿no? Bien, vamos a analizar, jóvenes, aquí todo tipo de muestras químicas y vamos a empezar desde lo más pequeño hasta lo más complejo, ¿no? Y dentro de la química, lo más pequeño son los átomos y las moléculas, ¿no? Aquí vamos a ver diferentes unidades para expresar pues las masas de todos los objetos materiales que vamos a analizar. Vamos a empezar entonces viendo las masas de los átomos y las moléculas. Bien, sabemos, jóvenes, que los átomos y las moléculas son los componentes básicos de todos los objetos materiales que conocemos. Pero, por ser objetos muy pequeños, cuerpos muy pequeñitos, sus masas se expresan en una unidad especial, ¿no? Nosotros conocemos pues, que las unidades de masa comunes son el miligramo, el gramo, el kilogramo, la tonelada, pero cuando hablamos ya de átomos y moléculas, que son objetos muy, pero muy pequeños, sus masas requieren pues para expresarse una unidad especial, más pequeñita pues que el miligramo o que el gramo, que se denota con este término, ¿no? UMA, así se denomina la masa, la unidad para expresar la masa de los átomos y las moléculas. UMA, que significa pues unidad de masa atómica, ¿no? O sea, nosotros podemos medir pues la masa de una naranja, la masa de una persona, la masa de una roca, la masa pues de un grano de arroz, y para ellos utilizamos pues las unidades convencionales, ¿no? Miligramos, gramos, kilogramos, tonelada. Pero cuando se habla de átomos y moléculas, los objetos son tan pequeños que no tiene sentido emplear las unidades miligramo, gramo, kilogramo, tonelada para ellos, ¿no? Para ellos se ha ideado una unidad química de masa, que es la primera que vamos a ver, que se llama la UMA, ¿no? Unidad de masa atómica. UMA significa eso, ¿eh? Unidad de masa atómica. Aunque en los libros y en las tablas periódicas se indica con la letra U minúscula, como vamos a ver. Bien, esta es la primera unidad entonces que vamos a tratar en este capítulo. Unidad de masa atómica, UMA o simplemente U minúscula. Entonces se nota así, UMA o simplemente U minúscula. Bien, ¿qué cosa es esta unidad, no? La unidad de masa atómica es una unidad, jóvenes, reconocida y establecida por la UPAC, ¿no? Que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿no? El máximo organismo de la química, ¿no? Él acepta esta unidad para expresar la masa, pues, de los átomos, las moléculas y las partículas que los forman, o sea, los protones, neutrones, electrones, que son objetos pequeños, ¿no? Ojo que esto es por parte de la IUPAC, ¿no? Porque en física tienen su propio sistema internacional de unidades, ¿no? Donde no está la UMA. La UMA, pues, es una unidad química, ¿no? De masa. La UMA entonces representa la unidad más pequeña de masa que ha sido asignada a un cuerpo, ¿no? Y para definir su valor, ¿no? Porque la UMA también tiene un valor, así como el metro tiene un valor en centímetros o en milímetros, ¿no? La UMA también tiene un valor con las unidades convencionales, que son el gramo, el kilogramo. Para definir su valor, se escogió un átomo patrón de referencia, que es el isótopo del carbono, del elemento carbono de número masa 12. ¿No? Para establecer una unidad, jóvenes, siempre se escoge un patrón, ¿eh? Por ejemplo, antiguamente para medir el metro, se escogía pues como patrón, ¿no? Creo que era la 10.000.000ª parte de la circunferencia pues de nuestro planeta, o sea, del Ecuador, ¿no? Pero ahora se define de otra manera. Aquí, para definir la UMA, se escoge un átomo patrón de referencia,
que es uno de los isótopos del carbono de número de masa 12, el cual se denota de esta forma, ¿no? Como carbono 612 o simplemente carbono 12. Con este isótopo y la definición de UMA, la UPAC establece la escala de masas atómicas, ¿no? Aquí hablamos de una escala de masas atómicas cuyas medidas están dadas en las tablas periódicas, ¿no? La masa de los átomos, masas atómicas. Entonces, para definir la UMA, se toma como referencia este átomo de carbono. ¿Por qué se escoge el carbono 12? ¿Por qué no otro átomo, no? Porque el carbono, en primer lugar, este tipo es un átomo muy estable y en segundo lugar se combina con casi todos los elementos químicos de la tabla periódica, por eso se utiliza como referencia para calcular las masas de los otros. Es decir, si yo conozco la masa de este átomo y este átomo se combina con otro, puedo conocer la masa del otro átomo, ¿no? Y así se puede calcular pues para todos. Esta es la definición de UMA, definición de UMA y su equivalencia en gramos, ¿no? La UMA se define de esta manera, ¿no? Cada UMA, ¿no? Un U, así porque la UMA también se designa con la U minúscula, corresponde a la 12ª parte de la masa de este átomo patrón, que es el carbono 12. Matemáticamente, la UMA se calcula así, ¿no? Si yo quiero medir cuánto vale la UMA, debo tener este átomo patrón, conocer su masa y dividirlo sobre 12. La 12ª parte de la masa de este átomo se conoce como la UMA. Y en gramos equivale, jóvenes, a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, esta es la UMA, este es su equivalente en gramos, esta es la definición. La UMA es la 12ª parte de la masa de un átomo patrón, que es el carbono 12. Y tiene un equivalente en gramos a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Por eso, cuando hablemos de las masas de los átomos y las moléculas, vamos a emplear la UMA. Vamos a decir, por ejemplo, el átomo de calcio tiene una masa de 40 UMAs, ¿no? O la molécula del agua tiene una masa de 18 UMAs. Todo lo vamos a indicar en UMAs para los átomos y las moléculas porque son objetos muy pequeños. Pero teniendo como base ello, yo puedo hallar la masa del calcio y el agua en gramos también, no solamente lo convierto, ¿no? 40 UMAs, que es el calcio, sería 40 veces este valor de acá, y ya tendría la masa del calcio, pero en gramos. Para el agua, ¿no? El agua es 18 UMAs la masa de la molécula. Si lo quiero pasar en gramos, simplemente lo multiplico 18 veces este valor, ¿no? Y tendría la masa en gramos del agua. Pero sería pues un valor muy pequeñito, ¿no? Por este exponente 10 a la menos 4, ¿no? Este menos 24 es un valor muy pequeño. Es por eso que no conviene, jóvenes, expresar la masa de los átomos y las moléculas en las unidades comunes, ¿no? Que son el gramo, el miligramo, el kilogramo, sino conviene pues expresarlo en UMAS. Ahí sí hay pues cantidades apreciables, ¿no? 20 UMAS, 50 UMAS, 80 UMAS, 40 UMAS, o sea, podemos operar con esos números en vez de operar con números de este calibre, ¿no? Con 10 a la menos 4, pero se puede convertir, ¿eh? Se puede hacer las conversiones. Si yo tengo valor en UMA, puedo pasarlo pues a gramos, ¿no? Por esta igualdad. Así como si ustedes tienen pues kilómetros, lo pueden pasar a metros, o de metros pueden pasar pues a centímetros, de UMA también pueden pasar pues a gramos, ¿no? Pero para los átomos y las moléculas vamos a emplear esta unidad particular. Bien, teniendo como base esta definición de esta unidad, vamos a hablar de las masas ya de los átomos y las moléculas. Según la unidad de masa atómica se llama, unidad química de masa se llama la masa atómica promedio. Y se denota con esta sigla Ma, ¿no? Esta es la segunda unidad química de masa. La primera es la UMA, esta es la segunda. ¿Qué cosa es la masa atómica promedio, no? O simplemente masa atómica, ¿no? Porque así se le llama. Representa, jóvenes, la masa promedio de los átomos. O sea, es la masa de los átomos que conforman a los elementos químicos. Estos elementos los podemos observar en las tablas periódicas, ¿no? Desde el hidrógeno hasta el oganeso. Las medidas de las masas de los átomos, como ya sabemos, están dados pues con la unidad UMA. Entonces, cuando un problema me den Ma, el valor de Ma, por ejemplo, del calcio, me están dando la masa del átomo de calcio. Si me dan pues el Ma de hierro, me están dando la masa del átomo pues de hierro, ¿no? Eso es masa atómica, masa de los átomos. Y como ya hemos mencionado, al ser objetos muy pequeños, el número que nos van a dar siempre va a estar expresado en UMA. Bien, los valores de las masas atómicas, antiguamente, jóvenes, se llamaban pesos atómicos, ¿no? La masa de los átomos se llamaba pesos atómicos,
Pero se cambió porque se dieron cuenta pues que masa y peso no son lo mismo, ¿no? Ahora utilizamos el término correcto, masa atómica. Estos valores de las masas atómicas ya están calculadas, o sea, ya están medidas, ¿no? LeJupin ha hecho la medida tomando como patrón la UMA y se estableció la escala de masas atómicas. En la tabla periódica ya están todos los valores para todos los átomos de todos los elementos químicos. Sin embargo, si ustedes observan la tabla periódica, las masas atómicas son valores bastante precisos en cuanto a decimales. Hay algunos que tienen hasta 5 decimales, ¿no? Para expresar la masa de un átomo. Por lo tanto, nosotros ya de forma práctica para los ejercicios lo que vamos a hacer es tomar esas masas atómicas, ¿no? De la tabla periódica y redondearlo pues a números enteros o próximos a enteros, ¿no? Para hacer los cálculos más sencillos. Y en los exámenes también jóvenes de admisión, ya sea de la UNI u otras universidades, la masa atómica ya no va a estar calculada, le van a dar más bien como dato, ¿no? No le van a pedir calcular, porque el procedimiento para calcular la masa atómica es bastante complicado. Lo que sí van a dar el valor ya medido y le van a dar pues un valor entero o próximo a entero. Por ejemplo, si ustedes buscan jóvenes en tabla periódica la masa atómica del elemento hidrógeno, van a encontrar que es 1,000678 más o menos. Y nosotros pues en vez de colocar 1,0000, ¿no? Ponemos mejor pues 1, ¿no? Su masa atómica redondeada. Aquí algunos ejemplos, miren, de valores ya redondeados. Eh, esta primera columna vamos a indicar la masa de los átomos de hidrógeno, carbono, oxígeno y cloro. Y aquí están sus medidas. Esto lo encuentran en tabla periódica, pero acá la colocamos ya redondeados. La masa de un átomo de hidrógeno en promedio es una UMA. De un carbono, 12 UMAs, oxígeno, 16 UMA, cloro, 35,5. El cloro ya no se puede redondear, se deja en 35,5. Los que no se pueden redondear enteros se dejan próximos a enteros. Estos números jóvenes tienen unidad y la unidad siempre es la UMA. Otros átomos, por ejemplo, el sodio, el calcio, el hierro, el cobre, que son metales, estos de acá son no metales, tienen estas masas atómicas. Sodio 23, un átomo de calcio 40 UMAs, un átomo de hierro 56 UMAs y el cobre 63,5 UMAs. Y así hay muchas más. Son 118 elementos químicos jóvenes en tabla periódica, entonces hay 118 valores de masas atómicas, ¿no? Para cada átomo. Y no es necesario, pues, recordar el valor de todos ellos, ¿no? Ya están medidos y en los ejercicios le van a dar, pues, como dato su valor, ¿no? Le van a dar un problema y debajo, ¿no? Al final del enunciado del problema le van a dar estos datos. Recuerden que como los átomos son pequeñitos, siempre cuando le den la masa atómica, a veces solamente le van a dar el número, ustedes tienen que recordar que la unidad pues es la UMA. Y esta cantidad, jóvenes, esta masa también lo pueden pasar a gramos con esta equivalencia. Por ejemplo, si usted le dice, ¿cuánta es la masa de un átomo de hierro en gramos? Busco el hierro. Acá hierro 56 UMAs. En gramos sería 56 veces este valor de acá. ¿Por qué? Porque cada UMA vale esto en gramos, pues, ¿no? Lo convierte. 56 por este valor. Desde luego, cuando hagan pues la operación, le va a salir un valor muy pequeñito en gramos, ¿no? Pues eso no conviene. Mejor lo dejo pues en 56 UMA y con ello hago mis cálculos más rápido, ¿no? Bien, segunda unidad de masa atómica, entonces, segunda unidad química de masa es la masa atómica promedio. La tercera unidad química de masa es la masa molecular promedio o también llamado masa fórmula, porque la masa, jóvenes, de aquí va a depender de la fórmula, ¿no? De la sustancia que voy a analizar. Aquí ya no voy a analizar a átomos, sino voy a analizar pues a compuestos químicos normalmente o moléculas que están formados por más de un átomo a la vez. Se nota con una M mayúscula y una raya arriba que indica que es promedio. A menudo, jóvenes, a esto le llamamos simplemente masa molecular, aunque su nombre correcto es masa fórmula porque depende de la fórmula de la sustancia que está analizando. Por definición, entonces, la masa molecular promedio representa, jóvenes, la masa promedio de las moléculas que conforman a las sustancias covalentes, porque hay que recordar de la teoría del enlace que los únicos que forman moléculas son las sustancias covalentes, ¿no? Y también representa la masa molecular o la masa promedio de las unidades fórmula de los compuestos iónicos. Hemos dicho, jóvenes, que los compuestos iónicos no forman moléculas, ¿no?
se representa con una mínima unidad fórmula que contiene cationes y aniones, ¿no? Entonces, esa unidad fórmula también tiene una masa que se llama masa fórmula, ¿no? Que técnicamente es lo mismo, ¿no? Técnicamente es lo mismo, o sea, se calculan de la misma manera y expresan, pues, en teoría lo mismo, ¿no? Pero hay una diferencia, sí, ¿no? La masa molecular es la masa de las moléculas, ¿no? La masa fórmula es la masa, pues, de las unidades de los compuestos iónicos, pero ambos se calculan de la misma manera y se expresan también de la misma forma. Por eso, para los problemas, a todo compuesto químico le vamos a llamar, pues, molécula, ¿no? A pesar que en algunos casos no es así, ¿no? Bien. Sus medidas se expresan también en UMA, o sea, la masa de las moléculas y las masas de las unidades de los compuestos iónicos también se expresan pues en UMA, ¿no? ¿Y por qué se hace esto, jóvenes? Porque los valores de las masas moleculares, ¿no? O masa fórmula, antiguamente se llamaba peso molecular también, esto se ha cambiado, ¿ah? Ahora es masa molecular, se determina a partir de la suma de las masas atómicas de los elementos que lo conforman. Por esta razón, se debe conocer la fórmula del compuesto, ¿ah? Me deben dar a mí la fórmula del compuesto, de donde se puede observar su composición. Es decir, conociendo la fórmula, puedo saber cuántos átomos hay y de cada elemento de la fórmula para poder sumar las masas y obtener pues el total, que es esto de acá, la masa molecular o la masa fórmula. Y como las masas atómicas de los átomos están en UMAS, obviamente la masa de las moléculas también van a estar pues en UMAS, ¿no? Porque simplemente voy a sumar UMAS. Pero la diferencia, jóvenes, con la masa atómica es que la masa atómica ya está calculado y me va a venir de dato. En cambio, la masa de las moléculas y de las unidades fórmula, no, no va a estar calculado. Yo voy a tener que calcularlo a partir de la suma de las masas de los átomos en relación pues a la fórmula que me den, ¿no? La fórmula del compuesto. Aquí algunos ejemplos, miren, ¿ah? En este cuadrito vamos a completar la masa molecular acá, que también es la masa fórmula de los compuestos iónicos, en UMA, y aquí me dan a la izquierda, esta primera columna, al compuesto y a su fórmula, ¿no? Agua, CO2, O3, cloruro de sodio, hidróxido férrico, óxido cuproso, carbonato de calcio, glucosa. Esos son los nombres, ¿no? Nosotros pues vamos a ver directamente la fórmula y calcular su masa. No nos interesa tanto los nombres, ¿no? Pero si lo pueden conocer sería pues bueno, ¿no? Noten que todas estas unidades fórmulas ya no tienen un solo átomo, sino tienen varios átomos y de acuerdo a esa composición vamos a calcular pues la masa del compuesto, la masa molecular o masa fórmula, ¿no? Para el agua, yo veo la fórmula y veo que está formado por dos hidrógenos y un oxígeno. Entonces la masa del total sería sumar la masa de los dos hidrógenos, porque hay dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La suma me daría esto, ¿no? Sería dos hidrógenos, cada hidrógeno vale 1, un oxígeno, cada oxígeno vale 16 y esto es 18. Este valor 1 y 16 está en la tabla anterior, ¿eh? que hemos colocado acá, ¿no? O sea, en los problemas, las masas atómicas le va a venir de dato así. Y para hallar la masa de la molécula, simplemente yo voy a tomar estos valores y los voy a sumar de acuerdo con la fórmula, ¿no? Hidrógeno 1, oxígeno 16. Es por eso que estoy tomando como referencia esta tabla anterior. Y para el agua entonces nos daría 18. Entonces, ¿cuánto es la masa de la molécula del agua? Masa molecular, 18 UMAS. Para el dióxido de carbono, se ve que la fórmula tiene un carbono y dos oxígenos, ¿no? Un carbono y dos oxígenos, entonces cuando haga la suma será así, ¿no? Un carbono, cada carbono vale 12, dos oxígenos, cada oxígeno vale 16, la suma me va a dar pues 44. Quiere decir que la masa molecular del CO2 es 44 UMAS, ¿no? Ozono, O3. Una molécula de ozono está formado por 3 oxígenos. Como cada oxígeno vale 16, sería 3 por 16, 48. Es la masa de la molécula en UMAS. Cloruro de sodio está formado por un sodio y un cloro. Un sodio sería una vez 23, un cloro una vez 35,5 y esto me sale 58,5. Aquí sí hay que tener cuidado porque el cloruro de sodio no forma molécula, ¿no? Entonces, esto en realidad no es masa molecular, sino es masa fórmula, ¿no? Porque es un compuesto iónico metal, no metal. Sin embargo, se toma pues por igual, ¿no? O sea, por regla práctica vamos a tomar que todos los compuestos, así sean iónicos o covalentes, van a tener moléculas y se va a calcular su masa molecular. Hidróxido férrico.
La fórmula dice que tiene un átomo de hierro y siempre que vean un paréntesis, jóvenes, con un número fuera, ese paréntesis, el número que está fuera afecta a todo lo que está dentro, ¿ah? Entonces, hay un hierro, hay 3 oxígenos y 3 hidrógenos, ¿no? Hay que sumar esto. Cada hierro vale 56, 3 oxígenos serían 3 por 16, 3 hidrógenos 3 por 1. Y esto me sale 107 UMAS. El óxido cuproso tiene 2 cobres y un oxígeno. Hay que sumar 2 cobres, que sería 2 veces 63,5, más un oxígeno, que sería una vez 16, vale 143. 143. Recuerden, jóvenes, que lo que estamos sumando son las masas atómicas y esas masas atómicas le va a venir de dato, ¿ah? Yo estoy utilizando la tabla anterior que hemos dado como referencia para hacer esta suma. En los problemas también le van a dar eso. Carbonato de calcio, así se llama este compuesto, un calcio, un carbono y 3 oxígenos. Esa es su composición, un calcio, un carbono, 3 oxígenos. Entonces voy a sumar, un calcio vale 40, un oxígeno, por un carbono 12 y 3 oxígenos, 3 por 16. La suma sale 100. La glucosa, que tiene esta fórmula, está formado por 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Sumando sería así. 6 carbonos sería 6 por 12, 12 hidrógenos, 12 por 1, 6 oxígenos, 6 por 16. Sumo me sale 180. Estos valores que están en rojo vienen a ser la masa de las moléculas y las masas de las unidades fórmula de los compuestos iónicos. Y todos están en UMAS, ¿sabes? Porque normalmente le van a dar solamente un número, pero hay que recordar que por teoría estas masas pues siempre están en UMAS, ¿no? Así como la masa de los átomos. Y también recuerden que la masa molecular no le va a venir de dato, le va a venir la fórmula del compuesto así, y le va a venir de dato las masas de los átomos. Entonces ustedes van a tener que calcular sumando pues la cantidad de átomos de acuerdo con la fórmula, ¿no? Respecto a las masas, datos que le den para cada uno. Bien, entonces esta es la tercera unidad química de masa, la masa molecular promedio o masa fórmula, ¿no? De las sustancias químicas. Bien, aquí ponemos la primera nota, ¿no? Justamente esa observación que hemos dado. Existe diferencia, jóvenes, entre moléculas y unidades fórmulas. Ya sabemos, a las moléculas son las unidades de las sustancias covalentes, mientras que las unidades fórmulas son las unidades de los compuestos iónicos, ¿no? Esto último corresponde a los compuestos iónicos. Por lo tanto, hay diferencias, ¿no? Entre la masa molecular y la masa fórmula, ¿no? Porque uno es para moléculas y otro es para compuestos iónicos, ¿no? Pero para propósitos prácticos, hemos dicho, se tomarán como iguales. Nosotros vamos a tomar como iguales ambos términos, ¿no? Vamos a considerar que el cloruro de sodio, a pesar que no forma moléculas, vamos a decir que es molécula y lo que se va a hallar es la masa molecular, ¿no? Para propósitos prácticos, aunque por definición, pues no es así, ¿no? Y en esta nota se está indicando. Bien, conociendo entonces ya la masa de los átomos y las moléculas, vamos a hablar, jóvenes, ahora de las masas de grandes cantidades de átomos y moléculas, ¿no? O sea, las masas que vamos a analizar en los problemas. En los ejercicios, por ejemplo, me van a dar muestras, ¿no? Como un alambre de cobre, un tornillo de hierro, una lámina de oro, o me van a decir, pues, un vaso con agua, un balón con gas dióxido de carbono, o sea, diferentes muestras de sustancias. Y esas muestras, sus masas ya van a estar expresados en gramos, ya no van a estar en UMAS, ¿ah? Porque UMA es solamente para un átomo y para una molécula, ¿no? Entonces, cuando analicemos las muestras químicas, las masas nos van a dar en gramos. Eso se debe, jóvenes, a que esas muestras van a estar formadas ya no por un átomo y una molécula, sino con enormes cantidades, pues, de átomos y moléculas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes le dicen, a ver, tenemos un vaso con agua, ¿no? Un vaso de vidrio con agua, y le dicen que la muestra, pues, es de 50 gramos, ¿no? Entonces le pueden pedir, jóvenes, cuántas moléculas de agua hay en el interior, ¿no? Ya sabemos nosotros de que cada molécula de agua tiene una masa de 18 UMAS, muy pequeñita, ¿no? Entonces, dentro de ese vaso debe haber pues una cantidad enorme de moléculas de agua, de tal manera que cuando sume todas, sume uno por uno, vamos a llegar pues a 50 gramos, ¿no? Porque cada molécula tiene un valor de masa. Si sabemos cuánto hay, vamos sumando uno a uno y nos va a dar 50 gramos. Noten pues que cada molécula tiene su unidad correspondiente, que es la UMA, pero ya cuando tenemos una muestra grande, tenemos que expresarlo pues en gramos, ¿no? Y para ello vamos a utilizar pues dos unidades químicas de masa más.
Bien, las muestras químicas jóvenes que trataremos en los ejercicios poseen masas que se expresan en gramos o kilogramos. En kilogramos, recuerden que cada kilogramo equivale a 1000 gramos, ¿ah? Nosotros vamos a operar normalmente pues en gramos, ¿no? Por eso hay que recordar que si me dan en kilogramos hay que pasarlo a gramos. Cada kilogramo es 1000 gramos. ¿Y por qué estas muestras que vamos a analizar ya no se expresan en UMAS? ¿Por qué se expresan ahora en gramos, ¿no? O kilogramos. Esto se debe, jóvenes, a que dichas muestras ya no están formadas pues por un solo átomo y una sola molécula, sino están formadas por grandes cantidades de átomos y moléculas, ¿no? Y estas cantidades de jóvenes son tan grandes, tan enormes, fuera, jóvenes, de nuestra concepción, que para indicar el número se va a recurrir pues a una constante universal, un número especial que se denomina la mol. Entonces en los problemas vamos a hablar de moles, cantidades molares. Voy a decir, tengo un alambre de cobre donde hay 3 moles de átomos de cobre, ¿no? Tengo una lámina de oro donde hay 5 moles de átomos de oro, ¿no? Tengo un recipiente con gas propano donde hay 10 moles de moléculas de gas propano y así. Vamos a hablar de cantidades molares. Tenemos que utilizar la palabra mol para simplificar el enorme número, jóvenes, de átomos y moléculas que hay en una muestra, por más pequeña que sea, ¿no? Por más pequeña que sea. Por ejemplo, en un solo gramo, jóvenes, de hidrógeno, un gramito, ¿ah? Se conoce, jóvenes, que hay más de 6 trillones de moléculas, pues, de hidrógeno y de átomos de hidrógeno, ¿no? Una cantidad, pues, enorme. Y para los problemas, yo no voy a decir, pues, esa muestra tiene 548.000 trillones de moléculas de agua. No, pues, mejor digo, esa muestra tiene 2 moles, tiene 3 moles, tiene 4 moles y es más práctico donde cada vez, jóvenes, que emplee esa palabra mol, estoy hablando de una cantidad fija de partículas, ¿no? Así como cuando ustedes compran ladrillo y dicen, pues he comprado 5 millares, ¿no? O he comprado 3 millares, ¿no? O he comprado 2 millares. Entonces, el millar, pues son 1000 ladrillos, ¿no? Entonces, en vez de decir yo he comprado 3000 ladrillos, digo he comprado pues 3 millares, ¿no? O sea, la palabra millar representa 1000. Aquí también la palabra mol va a representar un número constante, pero es un número muy grande, jóvenes, que hay que recordarlo pues como una constante más, que ustedes ya han visto, conocen varias constantes en matemática, aquí en física y química también, y una de ellas es la mol, ¿no? Bien, entonces la cuarta unidad química de masa es la mol. Y esto de acá, jóvenes, no es nuevo, esto existe hace muchos años y nosotros en química lo vamos a utilizar para expresar la cantidad de partículas, átomos y moléculas que hay en las muestras. Bien, la mol, jóvenes, es la unidad del sistema internacional, o sea, esto lo utilizan los físicos, para expresar la cantidad de sustancia contenida en un cuerpo. O sea, que es similar a la masa, ¿no? Porque está relacionado con la masa. Y nosotros en química lo vamos a emplear para indicar el número de partículas, ¿no? ¿Cuántas partículas, átomos o moléculas están dentro de una muestra química? La definición dice que cada mol, ¿no? eh, presente pues en una muestra siempre nos indica la presencia de 6,022 por 10 a la 23 partículas. Estas partículas pueden ser átomos o moléculas. O sea, si en un problema me dicen, yo tengo un recipiente con agua y hay 2 moles de agua, me están diciendo, jóvenes, que hay 2 veces esta cantidad, este número de moléculas de agua. Sería 2 veces 6, 0,022 por 10 a la 23, porque esto es la mol. Si me dicen, jóvenes, que en una varilla de hierro, ¿no? Existen 10 mol de átomos de hierro, me están diciendo que hay 10 veces este valor de átomos. Es una cantidad pues enorme, ¿no? Y eso es obvio, jóvenes, porque los átomos y las moléculas son objetos muy pequeñitos, pues. Por más pequeña que sea la muestra que estoy analizando, la cantidad de átomos y moléculas son enormes, jóvenes, ¿ah? Es por eso que no se utilizan los números convencionales para expresarlos, ¿no? Vamos a utilizar siempre en este caso la mol, ¿no? Y vamos a hablar en cantidades molares, ¿no? Dicho número, 6,022 por 10 a la 23, es una constante universal denominado número de Avogadro. Así es el nombre de ese número. Número de Avogadro. No es abogado, es Avogadro. Na es sus siglas, ¿no? Número de Avogadro. Esto en honor pues al químico italiano Amadeo Avogadro, ¿no? Quien realizó pues teoría, ¿no? Para el cálculo de esta constante. Entonces,
Cuando hablemos de moles, estamos hablando de este número de partículas, ¿no? Y en lo que sigue, jóvenes, ya no vamos a hablar de un solo átomo y una sola molécula, sino vamos a hablar de cantidades molares. 2 moles, 5 moles, 3 moles, todos múltiplos de este valor, ¿no? 6,022 por 10 a la 23. Y hay que recordar este número, ¿no? Y para los problemas también se puede adecuar para que un estudiante lo pueda recordar más fácil, ¿no? Por eso vamos a hablar acá de redondeo de este número y aproximaciones, ¿no? Que se indican pues en los ejercicios. Nosotros vamos a decir, siempre que hablemos de una mol, estamos hablando de este número, ¿no? 6,022 por 10 a la 23, que se llama número de Avogadro. Siempre que estemos hablando de una mol, estamos hablando de este número. Es un número muy grande, jóvenes, que tiene pues más de 20 cifras, ¿no? Si ustedes recuerdan, para expresar 1.000.000 en potencia de 10 es 10 a la 6, ¿verdad? 1.000.000.000 es 10 a la 12. 1.000.000.000.000 es 10 a la 18. Esto es más de 1.000.000.000, jóvenes, ¿eh? 10 a la 23, ¿no? Casi pues un tetrallón, ¿no? Que sería 10 a la 24. 10 a la 21, perdón, ¿no? Entonces, más, ¿no? Por eso pues que para no estar pues hablando de una cantidad muy grande, vamos a hablar pues en moles, ¿no? Ahora, en algunos libros jóvenes a esta constante, 6,022 por 10 a la 23, se le cambia de esta forma para recordarlo mejor, ¿no? Ponen 6,023 por 10 a la 23, ¿no? Para recordar aquí 23 y aquí 23, ¿no? Lo colocan así. 6,023 por 10 a la 23. O sea, se cambia la cifra 2 por 3 acá. Y no hay problema porque el cálculo casi no varía, ¿no? Este es un número tan grande que modificar, jóvenes, un decimal no afecta pues el resultado, ¿no? El resultado va a salir lo mismo, ¿no? Porque es un número enorme. Y nosotros, para propósitos ya de operaciones más sencillas, vamos a redondear. En vez de colocar 6,022 o 6,023, vamos a colocar en muchas veces, ¿ah? Salvo que le digan otra cosa, simplemente 6, ¿no? Porque 6,0, 6,0 es 6, ¿no? Vamos a decir, una mol es 6 por 10 a la 23, átomos o moléculas, depende de la muestra, y eso es lo mismo que el número Avogadro. Entonces, 2 moles sería el doble, 3 moles el triple y así. Por eso en los problemas vamos a hablar de cantidades molares de átomos y moléculas. Ya no un solo átomo, ya no una sola molécula, ya los conocemos. Ahora vamos a hablar pues de cantidades molares, ¿no? Cantidades múltiplos de este número constante que es la mol. Y así se va a leer en los ejercicios, fíjense. Interpretaciones para los ejercicios. Me van a decir, por ejemplo, tengo una mol de hierro. ¿Qué información me están dando cuando le digan tengo una mol de hierro? Como el hierro es un elemento químico, está formado por átomos. Si tenemos una mol de hierro, vamos a decir que dentro de esa mol hay 6 por 10 a la 23 átomos de hierro. 6 por 10 a la 23 átomos de hierro. ¿Por qué? Porque la mol es este número, pues, ¿no? La mol es este número. O también podemos decir que dentro de esa muestra de hierro hay un número de Avogadro átomos de hierro, porque este es el número de Avogadro, ¿no? Un número de Avogadro átomos de hierro. Siempre que hablemos de una mol de cualquier elemento químico, este contiene 6 por 10 a la 23 átomos de ese elemento. O que lo mismo decir, contiene un número de Avogadro átomos de ese elemento. Y si hablamos de más de una mol, simplemente son múltiplos, ¿no? Por ejemplo, si un problema le dicen, a ver, tengo 3 mol de carbono. Eso quiere decir, pues, que en esa muestra hay 3 veces este número de átomos de carbono. O sea, 3 veces 6 por 10 a la 23 átomos de carbono. O 3 veces el número de Avogadro, porque este es el número de Avogadro, átomos de carbono, ¿no? Se puede dejar así o así. Pero si está así, conviene operar, jóvenes. Aquí se hace operación, ¿no? 3 por 6 me sale 18 por 10 a la 23. Pero en notación científica eso se coloca como 1,8 por 10 a la 24. Pero de todas maneras, pues el número es muy grande y a veces no conviene operar así, simplemente dejarlo como 3 mol o 3 veces el número de Avogadro. Si decimos que tenemos 10 mol de cloro, entonces estamos diciendo que tenemos 10 veces 6 por 10 a la 23 átomos de cloro o 10 veces el número de Avogadro átomos de cloro. En los ejercicios le van a dar muestras de este orden, ¿eh? Cantidades molares. Y nosotros tenemos que interpretarlo así, en número de átomos o en función al número de Avogadro, ¿no? Porque la mol siempre va a ser este número, 6 por 10 a la 23. Esto para átomos. Pero las muestras también pueden estar formadas por moléculas, ¿no? Por ejemplo, le pueden decir, tengo una mol de agua.
el agua ya no es átomo, ¿no? Esto es molécula, ¿no? Si tenemos una mol, ahí vamos a encontrar 6 por 10 a la 23 moléculas de agua. O que es lo mismo decir un número de Avogadro moléculas de agua. Ya no hablamos de átomo, ¿no? Porque átomo es solamente para los elementos de la tabla periódica, estas es moléculas, ¿no? Moléculas de agua. Y si tenemos más moléculas de agua, se duplica, triplica, quintuplica, es decir, son múltiplos de la mol, ¿no? Aquí decíamos, por ejemplo, tenemos 5 mol de este óxido de hierro. Entonces vamos a decir que dentro de esa muestra de 5 mol hay 5 veces el número de Avogadro moléculas de ese óxido, ¿no? O que es lo mismo decir 5 veces el número de Avogadro, así, ¿no? Simplemente 5Na. Porque acá tendríamos que operar, no podemos dejarlo así, ¿no? Sería 5 por 6, sería 30 por 10 a la 23. Acomodando sería 3 por 10 a la 24 moléculas de óxido de hierro. Pero a veces nos conviene mejor dejarlo como 5 mol o como 5 veces el número de Avogadro, ¿no? Ya simplificado. También puede ser así. Tenemos 15 mol de glucosa. Sería 15 veces el número de Avogadro, 6 por 10 a la 23, moléculas de glucosa. O 15 veces Na, simplificándolo, ¿no? Porque aquí tendríamos que operar, ¿no? 15 por 6 sale 90, ¿no? Sería 90 por 10 a la 23, es 9 por 10 a la 24. Pero ya tenemos pues una cantidad muy grande que a veces no conviene los cálculos, conviene dejarlo pues solamente así. Entonces, muchachos, en los ejercicios, cuando estemos hablando pues de cantidades molares, ya no estamos hablando de un átomo o una molécula. Conocemos, sí, la masa del átomo y de la masa de la molécula, que están en UMAS, pero cuando ya hablemos de cantidades molares, estamos hablando pues del orden de este número, ¿no? El doble, el triple, quíntuple, ¿no? De 6 por 10 a la 23, que es la mol. Cantidades pues enormes, ¿no? Es por eso que estas cantidades de acá ya no podemos expresarlo en UMAS, porque ya no tenemos pues un átomo, una molécula, sino tenemos, miren, ¿no? La enorme cantidad, hay que expresarlo en gramos. Y eso ya corresponde a la quinta unidad química de masa, ¿no? Que sería lo último que vamos a tratar, que se conoce con el nombre de la masa molar. Como todas las operaciones, o la mayoría en todo caso, de operaciones para masa, lo vamos a hacer en moles. Me conviene, jóvenes, saber cuánta es la masa de una mol, porque si yo sé cuánto es la masa de una mol, puedo saber cuánto es la masa de 3 moles, cuánto es la masa de 10 moles de átomos, ¿no? O cuánto es la masa de 5 moles de molécula, 15 moles de molécula. Yo debo saber cuánto es la masa de una mol. Y para eso se define lo que se llama la masa molar. La masa molar corresponde a la masa de una mol de sustancia, ¿no? O sea, siempre que tenga una mol yo de cualquier sustancia, átomos o moléculas, puedo calcular su masa. Y si tengo la masa de esa mol, puedo saber pues cuánto es el doble, el triple, el quíntuple y así, ¿no? Y se expresa en unidades de gramos por mol, ¿no? G raya mol, ¿no? O G sobre mol, ¿no? Esa es su unidad. La masa molar tiene unidad gramos por mol. Ya no está en UMAS porque ya no estamos hablando de un átomo o de una molécula, sino de moles, ¿no? De átomos y moléculas. El empleo, jóvenes, de la unidad gramo, ¿no? En esta masa, se debe, jóvenes, a que la muestra ya no tiene pues un átomo o una molécula, sino contiene una mol de átomos o una mol de moléculas, ¿no? Es decir, cantidades que son múltiplos de 6 por 10 a la 23 partículas por cada mol. 2 moles el doble, 2 moles el triple, ¿no? Entonces, como yo voy a analizar en los ejercicios las masas o las cantidades en moles, me conviene saber la masa de una mol, cuánto vale, para luego saber pues cuánto vale 2 moles, 3 moles, 4 moles y así. Y esta es la definición de masa molar. Se demuestra, ¿no? Porque esto tiene demostración, nosotros no lo vamos a hacer, lo vamos a aceptar así nada más, porque la demostración es extensa y toma tiempo. Se cumple, jóvenes, esto, ¿ah? Primero, que si yo tengo una mol de átomos de un elemento X cualesquiera, ¿no? Que puede ser pues hierro, calcio, cloro, oxígeno, nitrógeno, sodio, oro, ¿no? La masa de esta cantidad de átomos, la masa M, va a ser igualito a la masa atómica de ese elemento X expresado en gramos, ¿no? Si yo tengo una mol de átomos, la masa de esa mol o masa molar va a ser igualito a la masa atómica, que al inicio estaba en UMA, pero ahora lo voy a poner en gramos. Esto se demuestra. Siempre que tenga una mol de cualquier átomo y yo quiero saber cuánto vale su masa, simplemente busco en la tabla periódica en los datos la masa atómica de ese elemento y lo expreso en gramos y ya tendría el valor. Por ejemplo, ¿no? Si yo tuviese una mol de oxígeno,
de átomos de oxígeno, ¿cuánto sería la masa de eso? Pongo acá 16 y le pongo gramos. ¿Por qué? Porque el oxígeno es 16. Esto tiene demostración. Entonces, la masa molar es la masa en gramos de una mol de átomos o moléculas cuyo valor es lo mismo que la masa atómica que antes estaba en UMA, pero ahora se expresa en gramos. Es por eso, muchachos, que como en los ejercicios esto le va a venir de dato, la masa atómica, le va a venir en UMA, ¿no? Normalmente. Entonces, cuando yo tenga la masa atómica, ya tengo cuánto vale una mol, pues, ¿no? Porque esa masa de la masa atómica corresponde, pues, a una mol de átomos, ¿no? Entonces, al tener cuánto vale ya una mol, puedo saber cuánto vale 2 moles, 3 moles y así, ¿no? Lo mismo para las moléculas, ¿no? Si yo tengo una mol de moléculas de una sustancia cualesquiera ahí, que puede ser agua, puede ser este óxido, puede ser glucosa, o cualquier molécula, ¿no? Y quiero saber cuánto vale su masa, esto también va a ser igual a la masa de esa molécula que estaba en UMAS, pero ahora lo voy a expresar en gramos. Por ejemplo, el agua, ¿no? El agua, su masa molecular, hemos calculado, porque no viene el dato, que vale 18 UMAS. Una sola molécula de agua es 18 UMAS. Pero si me dicen que tengo una mol de moléculas de agua, esa masa sería igual a 18, pero ya en gramos. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando pues de una molécula, estamos hablando de una mol de moléculas, ¿no? O sea, de esta cantidad, 6 por 10 a la 23 moléculas de agua, ¿no? Cuando yo sume todas las masas de esa cantidad de moléculas, me va a dar 18 gramos. Y esto, como digo, tiene pues una demostración. Pero nosotros simplemente lo vamos a utilizar ya como relación pues calculada, ¿no? Si tenemos una mol de átomos o una mol de moléculas, la masa de esa cantidad es igualito a la masa atómica de ese átomo o la masa molecular de la molécula, solo hay que expresarlo en gramos. Por eso hay que tener esto como dato, jóvenes, a estas cantidades. Porque si yo conozco estos números, puedo saber cuánto vale una mol en gramos, ¿no? Y si sé cuánto vale una mol, puedo saber pues cuánto valen 3 moles, 10 moles, 5 moles, 15 moles, ¿no? Y esto se ve así en los problemas, ¿ah? Por ejemplo, me dicen, tengo una mol de hierro y me dan de dato que su masa atómica vale 56 UMAS. Entonces, una mol de hierro tiene una masa que es este mismo valor, 56, solo que lo expresa ahora en gramos, ¿no? Porque el MA en UMAS es la masa de un átomo, pero acá 56 gramos ya no es la masa de un átomo, sino de una mol de átomos, o sea, de 6 por 10 a la 23 átomos, ¿no? 56 gramos. Esto es para un átomo y esto es para grandes cantidades de átomos, ¿no? Análogamente, si tengo una mol de sodio y me dan de dato esto, ¿no? Que su masa atómica vale 23 UMAS, una mol de sodio tendrá una masa de 23 gramos. Siempre para una mola, siempre ustedes van a calcular para una mol. Una vez que tienen para una mol, pueden calcular pues para 2, para 3, para 4, para 5, ¿no? Por ejemplo, así. Si dicen, a ver, tengo 3 moles de carbono y me dan de datos, jóvenes, que la masa atómica del carbono vale 12 UMAS. Entonces yo digo, si tuviera una mol de carbono sería 12 gramos, pero acá no tengo una mol, tengo 3 moles, ¿no? Entonces su masa sería 3 por 12, 36 gramos. O sea, esta igualdad, ¿no? De aquí se da solamente para una mol, ¿no? Porque esto está en la definición acá, ¿no? Para una mol. Pero si yo calculo cuánto vale para una mol, puedo calcular cuánto vale para 2, para 3, para 4 o para más, ¿no? Una mol de hierro, 56 gramos, porque su masa atómica vale 56. Una mol de sodio, 23 gramos, porque su masa atómica vale 23. 3 moles de carbono sería 3 veces 12 gramos, porque la masa atómica del carbono vale 12. Ya tenemos 3 moles, ¿no? O decimos, a ver, 10 moles de cloro, y me dan de datos su masa atómica, 35,5. Su masa sería 10 veces 35,5 gramos, porque esto de acá es una mol, ¿no? Y por 10 serían 10 moles, pues, ¿no? 355 gramos. Y esto también cumple para moléculas, ¿no? Por ejemplo, si tengo una mol de agua y yo calculo que su masa molecular vale 18, porque esto no me van a dar, se cumple, jóvenes, que una mol de agua sería pues 18 gramos, ¿no? Igualito a su masa molecular, solamente expresado en gramos. Ahora, si yo conozco cuánto vale una mol, puedo saber cuánto vale 2, 3, 4 y más, ¿no? Si tengo una mol de cloruro de sodio, calculo esto, y la mol sería pues esta cantidad en gramos, 58,5, ¿no? Esto para una mola. Ahora, para el doble, el triple, así. 5 moles de óxido férrico. Esto lo calculo, me sale 160. Entonces, una mol sería 160 gramos. Pero acá tengo 5 moles. Sería 5 por 160, eso es 800 gramos, ¿no? Si tengo 15 mol de glucosa, esto lo calculo con los datos.
180, masa molecular 180 significa, jóvenes, que una mol sería 180 gramos, pero como aquí tengo 15 moles, sería 15 por 180 gramos, sería 2.700 gramos. Noten que las cantidades ya son grandes en gramos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de un átomo y una molécula, sino de grandes cantidades de átomos y moléculas. Es así. Entonces yo debo tener como información esto de acá, masas atómicas y masa molecular, para saber cuánto vale una mol, cuánto vale 5 moles, cuánto vale 15 moles, ¿no? Nada más. Y esto le va a venir de dato directo. Esto no, esto vamos a calcularlo sumando masas atómicas, pero se puede hallar. Y cuando se calcule voy a conocer la masa de una mol, la masa de varias moles, ¿no? Bien, para facilitar las operaciones, me conviene, jóvenes, de frente averiguar cuántas moles tengo, ¿no? Si hay 5 moles, 10 moles, 20 moles. Entonces aquí vamos a calcular un término llamado número de mol. Número de mol. Pero antes vamos a colocar una nota número 2. Esto ya, jóvenes, por terminología, ¿no? Antiguamente, jóvenes, aunque en algunos libros todavía se sigue usando, ¿no? A la masa de una mol de átomos, que es la masa molar, miren esta acá, la masa de una mol de átomos se llama masa molar, o la masa de una mol de molécula se llama también masa molar. Antiguamente, cuando se calculaba la masa de una mol de átomos, se le llamaba atomogramo, ¿no? Porque consistía en expresar la masa atómica en gramos, ¿no? Atomogramo. Y a la masa de una mol de molécula se le denominaba molécula gramo o mol gramo, ¿no? Que era convertir la masa molecular a gramos, ¿no? Mol gramo. O sea, se utilizaban las palabritas atomogramo, mol gramo, ¿no? Para expresar la masa de una mol de átomos o moléculas. Pero eso ha cambiado, ¿no? Ahora la masa de una mol de átomos o la masa de una mol de moléculas simplemente se llama masa molar. Masa de una mol, ¿no? Independientemente si sea átomos o moléculas, es una masa en gramos, ¿no? La masa de una mol de átomos, de una mol de moléculas. Por eso, jóvenes, si ustedes por ahí, ¿no?, encuentran una práctica antigua o revisan o algún libro, encuentran que tengo una muestra de 3 atomogramos de calcio, es lo mismo que estar diciendo, jóvenes, 3 moles de calcio, ¿no? Porque este atomogramo o gramo es la mol, ¿no? La masa de una mol de átomos y una mol de moléculas, ¿no? Si dice tengo 5 mol gramos de agua, ¿no?, es 5 mol de agua, ¿no? Y como ustedes ya saben cuánto vale una mol de agua, y le dicen 5 mol de agua, 5 por 18, ¿no? Así calcularía. Esto como una nota, ¿no? Porque hay algunos, pues, sobre todo a nivel preuniversitario, no se actualizan en la terminología, siguen utilizando lo mismo en todos los años, ¿no? Inclusive la palabra masa atómica sigue utilizándose como peso atómico, ¿no? Peso atómico, peso atómico, peso atómico. Y a veces eso confunde a los estudiantes porque se supone que todos deben utilizar, pues, un lenguaje común, ¿no? Masa atómica. Eso como nota, entonces. Bien, entonces, como en los problemas nos van a pedir, jóvenes, calcular la masa de una muestra y me van a dar las moles, así una mol, 3 mol, 10 mol, 5 mol, 15 mol, me conviene, ¿no?, antes averiguar, jóvenes, cuánto es el número de mol. O sea, si son 3 moles, 10 moles, 5 moles, 15 moles, porque noten, jóvenes, que para hallar la masa solamente multiplico, ¿no?, ese número de moles por lo que vale una mol, ¿no? Si yo sé cuánto vale una mol, puedo saber cuánto vale 15, pero debo saber que hay 15 moles, pues debo calcular estos números, ¿no? Y esos números de mol se denota con la letra minúscula N. Se emplea este número de mol para conocer la cantidad de partículas, átomos o moléculas presentes en una muestra indicada en gramos. O sea, en los problemas me van a dar así, ¿no? Tengo 2.700 gramos de glucosa. ¿Cuántas moles hay ahí? Le van a preguntar, ¿no? Entonces hay que hacer la operación inversa, ¿no? La operación directa es así, ¿no? Si hay 15 moles, multiplico 15 por 180. 2.700. Pero para sacar 15, esto debo pasarlo a dividir. Pues el número de mol se va a calcular mediante un cociente. El número de mol, N, se calcula, jóvenes, para conocer la cantidad de átomos o moléculas presentes en una muestra indicada en gramos. Esto sobre la base de la definición de masa molar, ¿no? O sea, tiene que ver con la masa molar. Recuérdense, jóvenes, de que cada mol que yo calcule contiene 6 por 10 a la 23 átomos o moléculas, o un número de Avogadro, ¿no? Por ejemplo, si un problema me dicen así, ¿no? Tengo un recipiente con agua que tiene 90 gramos de agua. ¿Cuántas moléculas de agua hay ahí? ¿Cuántas moléculas, no? Obviamente la cantidad, pues, es enorme, tan grande que yo debo decir que ahí hay 3 moles, 10 moles, 20 moles. O sea, yo debo calcular el número de mol. O sea, debo calcular N. ¿Y cómo calculo eso?
conociendo dos cosas. Primero, la masa de la muestra que me den, 90 gramos o 50 gramos, y la masa molecular, pues, de la sustancia, para hallar el valor, estos números de acá. Lo mismo para átomos, ¿no? Por eso vamos a utilizar esta fórmula. Si tenemos una muestra de átomos, por ejemplo, me pueden decir, tengo un alambre con 500 gramos de cobre, ¿no? ¿Cuántos átomos de cobre hay ahí, no? Para calcular el número de moles, porque ahí voy a decir hay 10 moles, 5 moles, ¿no? Cada mol, jóvenes, recuerden, es 6 por 10 a la 23 átomos, ¿ah? Entonces, la palabra mol se utiliza para simplificar simplemente el enorme número, ¿no? El número de mol se calcula así. Hay que dividir la masa que me van a dar de dato en gramos sobre la masa atómica del átomo que estoy analizando, pero en gramos por mol. O sea, esto acá es masa molar, ¿eh? La masa atómica está en UMAS, pero yo acá debo reemplazarla en gramos por mol porque estoy operando en moles, masa molar. Así. Por ejemplo, si me dicen tengo una varilla de hierro, ¿no? De 560 gramos, pongo acá 560 gramos, y para hallar cuántos átomos de hierro hay, acá divido pues entre la masa atómica del hierro, que es 56 en gramos por mol. Y lo que me sale, jóvenes, son las moles, ¿no? Me van a decir, ahí hay 10 moles de hierro. ¿Cuántos átomos son 10 moles? Sería pues 10 veces 6 por 10 a la 23, ¿no? Porque cada mol es un número fijo de átomos y moléculas. Pero si la muestra es de moléculas, ya no de átomos, puede ser moléculas como agua, dióxido de carbono, cloruro de sodio, glucosa o cualquier otra molécula. Si yo quiero saber cuántas moléculas hay en una muestra, debo calcular n, número de mol. Y la división, o sea, n se calcula con esta división. Hay que colocar la masa en gramos de esa muestra y dividirlo entre la masa molecular, o sea, de la molécula expresado en gramos por mol. Noten, acá es MA porque acá estamos calculando la cantidad de átomos, ¿no? Aquí es la masa molecular porque estamos calculando la cantidad de moléculas. Pero la división pues es la misma, ¿no? Hay que dividir. Por ejemplo, aquí si me dan 900 gramos de agua, acá pongo 900 gramos, ¿no? Y para saber cuántas moléculas hay en 900 gramos de agua, divido pues entre 18, porque la masa molecular del agua es 18, pero lo pongo gramos por mol para hacer las operaciones, ¿no? Como la mol, jóvenes, nos indica una cantidad fija de partículas, 6 por 10 a la 23 átomos o moléculas, el valor de n también se puede calcular conociendo la cantidad de partículas, ¿no? Por ejemplo, si me dicen, a ver, analicé un recipiente con gas propano y encontré que dentro de ese recipiente hay 12 por 10 a la 24 moléculas de CO2, de propano, ¿no? De propano. Entonces, esa enorme cantidad de moléculas expresada con ese número también se puede indicar en moles, ¿no? O sea, yo lo puedo simplificar en vez de colocar ese número enorme, 12 por 10 a la 24 moléculas, lo puedo colocar pues como 2 moles, 3 moles, 4 moles y así, ¿no? Se puede calcular el número de mol si se tiene la cantidad de átomos y moléculas, ¿no? Se hace esta operación. Esto como algo adicional, ¿eh? Porque normalmente vamos a utilizar esta relación. El número de mol o número de moléculas se calcula así. Hay que dividir la cantidad de átomos o moléculas que me den de dato y lo debo dividir entre el número de Avogadro, que me indica la cantidad de átomos o moléculas por cada mol. Así. Si es que en un problema me dan pues la cantidad de átomos y moléculas ya escrito, ¿no? Normalmente jóvenes en los ejercicios le van a dar pues la masa en gramos, ya sea de átomos y moléculas, y van a utilizar esta relación. Pero si le dicen de frente ya el número de moléculas o átomos, ustedes esa cantidad lo reemplazan acá y lo dividen entre esto. Y también pueden hallar n, ¿no? Por ejemplo, en un problema le pueden decir así, ¿eh? Para una muestra se tiene 1,2 por 10 a la 24 átomos, ¿no? Tenemos una muestra donde hay 1,2 por 10 a la 24 átomos. ¿Cuántas moles hay ahí? Recuerden, jóvenes, que una mol es 6 por 10 a la 23, ¿no? Entonces, 1,2 por 10 a la 24 son más de una mol. ¿Cuántas moles habrá? Le están preguntando. Entonces, para hallar n, número de mol, que va a salir 1, 2 o 3, hay que utilizar esto de acá, esta tercera relación. ¿Por qué? Porque para utilizar esto me debe dar la masa en gramos. Y yo dividir entre esto, ¿no? Entre estos valores. Pero si me dan de frente el número de átomos o el número de moléculas, para hallar el número de mol yo tengo que hacer esta división. Acá arriba en el numerador voy a colocar esta cantidad y lo voy a dividir entre esto. Sería así, ¿ah? 1,2 por 10 a la 24 átomos, porque son átomos lo que me están dando, entre 6 por 10 a la 23 átomos por mol, ¿no? Y notan, jóvenes, que se cancela esto, y mol sale aquí como respuesta. Ahora, esta división, 1,2 por 10 a la 24, que también se puede escribir como 12 por 10 a la 23,
1,2 por 10 a la 24, también se puede escribir como 12 por 10 a la 23. 10 a la 23 se cancela, quedaría 12 entre 6, eso sale 2. Y eso es la parte matemática, ¿no? Pero así se calcula, jóvenes, se hacen las operaciones. Si en un problema me diesen el número de partículas ya calculados, ¿no? Normalmente le van a dar pues las masas en gramos y ustedes van a calcular n número de mol, ¿no? O le van a dar n número de mol, conociendo estos valores de acá, pueden hallar la masa de la muestra, ¿no? Como hemos visto pues en la definición de masa molar. O sea, si yo conozco cuánto vale una mol, puedo saber cuánto vale 2, cuánto vale 3, cuánto vale 4, ¿no? Y así. Una nota 3 aquí, y esto ya para los cálculos. Para los cálculos químicos jóvenes correspondientes a este capítulo, las operaciones se pueden desarrollar de dos maneras, aunque hay muchas más, ¿no? Porque en cuestión de cálculo, muchachos, hay diferentes formas para llegar pues a la misma respuesta, ¿no? Se puede hacer dos operaciones. A partir de las definiciones, o sea, conociendo pues la definición de masa atómica o de UMA, ¿no? De masa atómica, masa molecular, masa molar y mol, o a partir de factor de conversión. Este factor de conversión es lo que conocen ustedes como la regla de tres simple, ¿no? La regla de tres simple. Solo que ya directa, ¿no? Para este último se aplica pues la siguiente regla práctica, ¿no? Si hay un problema, ustedes van a calcular pues una respuesta, lo van a hacer de esta manera, ¿no? La respuesta que ustedes van a hallar va a ser igualito al dato, ¿no? Hay que poner aquí el dato, lo que me den, y hay que multiplicar a los jóvenes por un cociente, ¿no? Esto es una regla práctica, esto lo ven pues en diversos cursos, ¿no? Donde en el numerador de este cociente se pone pues lo que quiero, o sea, lo que quiero que aparezca, ¿no? Si quiero calcular masa, debo poner acá gramos, ¿no? Si quiero pues tener átomos, aquí ponemos átomos y así. Si quiero tener litros, acá pongo litros, ¿no? Y debajo lo que tengo. Lo que tengo, jóvenes, va a estar en relación pues al dato, ¿no? O de esta forma. Donde en el numerador, lo que quiero, lo que va arriba, se coloca la cantidad o la unidad que se desea obtener como respuesta. Mientras que en el denominador, que es la parte de abajo, que es lo que tengo, se coloca la cantidad equivalente en las unidades del dato. O sea, si acá el dato está en gramos, acá abajo debe haber gramos también. Si acá está en UMAS, abajo debe haber UMAS, ¿no? Si acá está en litros, acá abajo debe estar litros, ¿no? ¿Para qué? Para que al momento de hacer los cálculos se simplifique esas unidades, ¿no? Se elimine las unidades y salga lo que yo quiero. Esta es la forma, pues, de factor de conversión, la regla práctica, ¿no? Bien, ¿cómo se ve esto en los ejercicios? Veamos, pues, aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar estas dos operaciones, ¿ah? Desarrollar las siguientes conversiones aplicando las definiciones y mediante el factor de conversión, ¿no? Por definición, a veces el cálculo es un poco más largo, pero seguro. Por factor de conversión es más rápido, ¿no? Pero a veces por ahí se pueden equivocar, entonces hay que verificar con los dos. Vamos a hacer tres cálculos, a ver. Primero A, dice, ¿cuál es la masa de una molécula de agua en gramos? Me están pidiendo. ¿Cuál es la masa de una molécula de agua en gramos? Y me dan como dato, fíjense acá, la masa atómica del oxígeno que vale 16, del hidrógeno vale 1. Recuerden, muchachos, que esto va a venir siempre de dato, la masa de los átomos, pero las masas de las moléculas no, yo tengo que calcularlo mediante una suma. Y también me dan esta equivalencia. Me dicen que una UMA vale 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Esa es la equivalencia que vamos a utilizar para el factor de conversión. Pero también se puede utilizar pues la definición, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer los jóvenes por definición. Voy a calcular la masa molecular del agua. El agua tiene dos hidrógenos, sería 2 veces 1, y un oxígeno una vez 16, porque acá están los datos, fíjense. Me sale 18 UMAS. Una vez que ya tengo la molécula del agua, tengo su masa molecular, voy a calcular su masa en gramos. Y hay dos maneras de calcularlo, ¿no? La primera forma, jóvenes, es por definición. Por definición, la masa de una molécula de agua es 18 UMAS. Y como la UMA, fíjense acá, vale esto, la masa del agua sería 18 veces este valor, porque esto vale una UMA, pero acá el agua tiene 18 UMAS, ¿no? Entonces sería 18 veces 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. O sea, por definición sería así. Sabemos que la masa de una molécula de agua vale 18 UMAS, pero yo no quiero en UMAS, quiero en gramos, ¿no?
Lo único que voy a hacer pues es reemplazar lo que vale una UMA, ¿no? Entonces digo, pues la masa sería 18 veces, esto es lo que vale la UMA, porque ahí está, acá está en el dato, ¿ah? Cada U, ¿no? Vale 1,66 por 10 a la menos 24. Acá está, como parte del problema, ¿no? Entonces, 18 UMA sería pues 18 veces 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Y eso sería todo, ¿no? Ahí habría que hacer pues las operaciones, ¿no? Ya esta es la parte matemática, utilizan sus calculadoras y la masa le sale 2,988 por 10 a la menos 23 gramos. Es un valor muy feo, ¿no? Para el agua. ¿Por qué? Porque está en gramos, pues. Por eso no me conviene, jóvenes de los cálculos, operar en gramos. Para una molécula de agua me conviene dejarlo 18 UMAS, ¿no? Pero esto sería el valor de respuesta. Eso por definición. ¿Qué hemos hecho? Hemos calculado la masa molecular del agua, pero esa masa molecular es la masa de una molécula en UMAS. Pero yo quiero que esa masa esté en gramos, entonces reemplazo la UMA por este valor. Y sale esto, ¿no? Ahora, por factor de conversión, sería así, ¿no? La respuesta es igual al dato, lo que quiero, lo que tengo, ¿no? El dato es la masa molecular del agua, vale 18 UMAS. Ese es el dato, porque me está pidiendo pues una molécula de agua, ¿no? Entonces, yo voy a reemplazar así, ¿eh? La masa sería 18 UMAS, y aquí pongo el factor de conversión. Abajo debe ir UMAS para simplificar, y arriba debe ir gramos, ¿no? Porque yo quiero calcular pues gramos, ¿no? Entonces pongo la equivalencia, y la equivalencia, jóvenes, es una UMA vale esto, ¿no? Porque sabemos cuánto vale pues una UMA, viene en el problema, ¿no? Una UMA vale esto. Entonces, simplifico acá, y es lo mismo, a 18 por este valor es lo mismo que está acá, ¿no? Solo que aquí por factor de conversión para que vean cómo se cancela la unidad, ¿no? Y sale esto y la operación pues sale igualito, ¿no? 2,988 por 10 a la menos 23, ¿no? Aquí sí se me pasó la coma. Sale pues el mismo valor, ¿no? Aquí hay que cambiarlo ya, es 2,988. Y así. Entonces hay dos maneras, ¿ah? Por definición, la masa del agua vale 18 UMAS, entonces reemplazo 18 veces lo que vale la UMA, ¿no? Y tengo este valor. Por factor de conversión, que hay que utilizar esto, la respuesta, que es la masa, sería igual pues al dato, ¿no? 18 UMAS por factor de conversión. Lo que quiero arriba debe aparecer en gramos porque me piden la masa en gramos y lo que tengo, que es la UMA, ¿no? Porque este es el dato, es lo que tengo. Una UMA sale este valor, cancelo, ¿no? Y esta igualdad, jóvenes, viene pues del enunciado del problema y saldría pues lo mismo. Entonces, uno es por definición, otro por factor de conversión. Otro ejercicio, ¿no? Dice, ¿cuántos átomos de oro se encuentran contenidos en un anillo de oro puro cuya masa es 19,7 gramos? ¿No? ¿Cuántos átomos de oro, no? Y tenemos aquí de dato que la masa atómica del oro en UMAS es 197. Entonces, como aquí me piden número de átomos, y ya hemos dado en la teoría, jóvenes, que para hallar el número de átomos hay que hallar n número de mol, porque la cantidad de átomos es tan grande que decimos mejor ahí hay 2 moles, 3 moles, ¿no? Hay que hallar n. Entonces, por definición, hay que hallar n, ¿no? Primero determinaremos el número de mol n y luego el número de átomos, porque cada mol es 6 por 10 a la 23. Entonces, si yo calculo que en este anillo hay 2 moles, sería pues 2 veces 6 por 10 a la 23, ¿no? Si hay media mol, sería pues la mitad de 6 por 10 a la 23, ¿no? Es así, voy a calcular n. ¿Y cómo se calcula n? Acá está por fórmula, pues, ¿no? La masa en gramos, ¿no? De la muestra, dividido pues entre la masa atómica en gramos por mol. Acá está la masa atómica de dato, a 197. Entonces sería así por definición, ¿no? Oye, aquí se pasó. El número de moles N sería así. Masa en gramos, acá está, 19,7 gramos, este es el anillo, sobre la masa atómica del oro, 197 gramos por mol. Esto pues, la división, gramos, gramos se cancela y me sale 0,1 mol. Una vez que ya tengo las moles, calculo los átomos. Recuerden que cada mol vale 6 por 10 a la 23, ¿no? Si aquí fuera 5 moles, saldría 5 por 6 por 10 a la 23. Si aquí fuese 10 moles, sería 10 veces este número. Como me ha salido 0,1, sería 0,1 veces 6 por 10 a la 23, ¿no? Y ahora hago la operación, esto sale 6 por 10 a la 22, porque esto 0,1 es 10 a la menos 1, ¿no? Multiplicado por el 6 por 10 a la 22. Esto es por definición. He calculado el número de mol
Y como ya sé que cada mol toma este valor, sería 0,1 veces este valor, 6 por 10 a la 22. Ahora, por factor de conversión, tengo que saber equivalencias, ¿no? Para reemplazar lo que quiero, lo que tengo. Y la equivalencia es esto. Ahora tenemos el dato, jóvenes, de que se va a calcular así. Debo colocar el dato. ¿Cuál es el dato? La masa del anillo, 17,7 gramos, ¿no? Y aquí debo colocar lo que quiero, lo que tengo. Pero para eso debo tener esta equivalencia. Una mol de oro, 197 gramos, ¿no? Esto sabemos, jóvenes, porque la mol es la masa atómica expresada en gramos y cada mol tiene 6 por 10 a la 23 átomos, ¿no? Esto por teoría, ¿no? Una mol de oro es 197 gramos y cada mol contiene 6 por 10 a la 23. Entonces, para hallar la respuesta, yo voy a colocar acá el dato. El dato es 19,7 gramos y luego la multiplicación. Como acá está en gramos, acá debe aparecer gramos. Y lo que yo quiero es átomos, arriba debe aparecer átomos. ¿Ah? Lo que quiero sobre lo que tengo. Y aquí pongo estos dos valores. Aquí va 197 y aquí va esto, ¿no? 197 y aquí va esto, ¿no? Hago las operaciones y va a salir lo mismo. 6 por 10 a la 22. Solo que este factor de conversión es más rápido, ¿no? 19,7 reemplazo acá 197 contiene esta cantidad, ¿no? Aquí esta división, miren, 197 entre 19,7 entre 197 sale 0,1. 0,1 por este número, que es lo mismo que acá, 0,1 por este número, 6 por 10 a la 22, ¿no? 6 por 10 a la 22. Es la misma respuesta, jóvenes, pero por dos procedimientos, ¿no? Ahora ustedes van a utilizar pues la que más le acomode o en todo caso pues el más corto, ¿no? Para ahorrar tiempo al momento pues de hacer el examen de admisión. Por teoría, como le digo, es aplicando pues los conceptos que hemos dado por definiciones, ¿no? Hay que seguir pues una secuencia. En cambio, por conversión es más rápido, ¿no? Pero hay que recordar pues esta equivalencia, ¿no? Estos jóvenes, ¿de dónde sale? De acá, ¿no? O sea, si yo tengo el oro, tengo como dato su masa atómica, acá está, definición, ¿no? Si yo tengo una mol de átomos de oro, esto vale 197 gramos. Y cada mol tiene 6 por 10 a la 23. Es igualado y lo utilizaba como factor de conversión para hacer pues estos cálculos acá, ¿no? Acá. He hecho, una mol de oro es igual a 197 gramos y cada mol contiene 6 por 10 a la 23, ¿no? Utilizado el factor de conversión y hacemos los cálculos. Bien. Ustedes van a utilizar, jóvenes, una operación, eh, ya sea pues por definición o eh, por factor de conversión, dependiendo, jóvenes, lo que quieran, pues, calcular y el tiempo que les va a tomar, ¿no? Ustedes, como digo, pueden utilizar cualquiera de estas dos formas de operar. A veces conviene utilizar uno, a veces conviene utilizar otro, pero con la práctica ustedes pues van a utilizar la que les tome menos tiempo, ¿no? Les tome menos tiempo para los cálculos. Aquí estoy acomodando, jóvenes, para que ustedes lo vean pues en secuencia, ¿no? Porque no estaba en secuencia. Bien, vamos a dar un ejercicio más antes de ver ejemplos, ¿no? Ejemplos ya de aplicación directa. Bien. Acá también no está en secuencia, a veces estas cositas. En operación C, vamos a utilizar ya no los dos procedimientos que hemos dado, solamente uno, ¿no? Que el que más se nos acomode para el cálculo. Por ejemplo, aquí dice, ¿cuántos gramos de agua posee una muestra? Si el análisis de la muestra indica que contiene 3 por 10 a la 24 moléculas de agua. O sea, tenemos una muestra de agua donde nos piden su masa, ¿no? O sea, sus gramos. No sabemos cuántos gramos de agua tenemos en esa muestra, pero sí nos dicen que ahí hay 3 por 10 a la 24 moléculas de agua.
Y esto sale, jóvenes, rápido por el factor de conversión. Para ello hay que considerar esto, ¿no? Que una mol de agua vale 18 gramos, ya sabemos, y cada 18 gramos, cada mol contiene 6 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Esto es por definición, ¿ah? Una mol de agua, 18 gramos, y cada mol 6 por 10 a la 23. Ahora aplicamos el factor de conversión. El dato, jóvenes, es la cantidad de moléculas. O sea, me están dando que esa muestra de agua tiene 3 por 10 a la 24 moléculas. Entonces, la respuesta, que es la masa, sería este es el dato. 3 por 10 a la 24 moléculas de agua. A mí me piden la masa, entonces acá arriba lo que quiero debe aparecer en gramos. Y lo que tengo son moléculas, ¿no? Acá debe aparecer moléculas para que se cancelen, ¿no? Y pongo la equivalencia. Cada 18 gramos de agua contiene esta cantidad de moléculas de agua. Este es el dato, ¿ah? Cada 18 gramos contiene esta cantidad de moléculas de agua, ¿no? Cancelamos acá moléculas, hacen esta división, miren, a 3 por 10 a la 24 entre 6 por 10 a la 23. Es lo mismo escribir 30 por 10 a la 23 entre 6 por 10 a la 23, se cancela. El 10 a la 23, 30 entre 6 sale 5 por 18 gramos, sale 90 gramos, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? O sea, con factor de conversión directamente, pero para eso hay que saber, pues, esto de acá. Y esto viene por teoría, ¿no? Si yo tengo una molécula de agua que vale 18, una mol es 18 gramos y cada mol contiene esta cantidad de moléculas, ¿no? Como me dan el número de moléculas, utilizo el factor de conversión. Lo que quiero, gramos, lo que tengo, moléculas, ¿no? Y aquí está, acá en esta igualdad, 18, y pongo este número porque son iguales, ¿no? Y sale pues la operación. Y eso sería pues el cálculo por factor de conversión. Ahora, por definición, tendríamos que hacerlo más largo, ¿no? Hay que calcular N, y con N hay que calcular pues la masa. Pero ya hemos mencionado porque ustedes se tienen que acomodar a lo que le estén pidiendo pues calcular, ¿no? Bien, ejemplo número 2. Aquí ya en adelante, jóvenes, vamos a ver 5 ejemplos antes de ver los problemas. Este es el segundo. Vamos a utilizar cualesquiera de las dos operaciones, dependiendo, jóvenes, la sencillez y también pues lo que nos estén pidiendo, ¿no? En sí. Ejemplo 2. Dice lo siguiente, ¿eh? En un recipiente vacío se colocan 3 muestras de metales, 2 mol de aluminio, 5 mol de cromo y 10 mol de zinc. Determine la masa total de esa muestra, me pide. O sea, hay que sumar la masa del aluminio, la masa del cromo, la masa del zinc. Pero no me dan sus masas, lo que me dan son sus moles. Y también me dan como datos, miren, sus masas atómicas en UMA, ¿no? Un aluminio, 27. Un cromo, 52. Un zinc, 65,4. Para resolver este problema lo vamos a hacer por definición, que es más rápido, ¿no? Como las muestras están formadas por moles de átomos y nos piden la masa, recurriremos a la definición de masa molar. ¿Qué se cumple, jóvenes, en masa molar? Que si yo tengo una mol de átomos X, su masa es igualita a la masa atómica en gramos. Significa que si yo tengo una mol de aluminio, la masa sería pues 27 gramos porque el aluminio es 27. Pero en este problema no tengo una mol de aluminio, tengo 2 moles, ¿no? Entonces sería 2 por 27. Si yo tengo una mol de cromo, su masa sería 52 gramos. Una mol de cromo, por acá tengo 5 moles de cromo, entonces sería 5 veces 52 gramos, ¿no? Y lo mismo para el zinc. Si tengo una mol de zinc, su masa sería 65,4 gramos por mol. Pero aquí tengo 10 moles, ¿no? Entonces sería por 10. Esto por definición de masa, pues, molar. Entonces, esto sería así, ¿no? ¿Cuánto es 2 mol de aluminio? Su masa sería 2 veces lo que vale el aluminio, 27 gramos, ¿no? 54 gramos total. 5 mol de cromo sería 5 veces lo que vale la mol de cromo. Cromo vale 52 en gramos. 5 por 52, 260 gramos. 10 moles de zinc sería 10 veces lo que vale el zinc. Una mol de zinc en su masa atómica, 65,4 expresado en gramos, ¿no? Esto sería 654. Luego la masa total de la mezcla, porque ya tenemos la masa de los 3 componentes, sería simplemente la suma, ¿no? 54 más 260 más 654, 968 gramos. Eso sería todo, por definición. También se puede hacer por factor de conversión, pero aquí sería un poco más largo, ¿no? Entonces me conviene utilizar pues las definiciones, ¿no? Bien. Ejemplo número 3. Dice, la lejía comercial está conformado por hipoclorito de sodio. Esta es la sal de la lejía y agua.
El primero dice representa el 15% de la lejía, mientras que el agua representa el 85%. Eso es obvio, jóvenes, porque los porcentajes siempre suman 100. En este caso hay dos componentes, ¿no? Determine, dice, la cantidad de moléculas de agua en una muestra de 1800 gramos de lejía comercial. 1800 gramos de lejía comercial. Me piden solamente las moléculas de agua, entonces yo debo analizar la parte del agua. No, estos 1800 es la lejía. La parte del agua es el 85%. Ahí están las moléculas de agua, ¿no? Y cuando me piden número de moléculas, jóvenes, es hallar N, ¿no? N es número de mol, número de moléculas, número de átomos, ¿ah? Entonces, para este problema, miren, acá está de datos las masas atómicas. Esto lo ven de datos prácticamente siempre, ¿no? Para conocer el número de moléculas de agua, el agua vale 18, ¿no? Se puede deducir sumando estos valores. Debemos determinar el número de mol, N. Esto implica conocer como dato la masa en gramos de agua. No tenemos la masa de agua, lo que tenemos es la masa de la lejía. Pero el agua representa el 85%, entonces con ello podemos hallar la masa de agua y conocer la masa molecular de agua en gramos por mol. Acá está la masa molecular 18, ¿no? Esto sale sumando estos valores, ¿no? Bien, entonces decimos acá, la masa del agua, solo del agua, sería la masa total que es de la lejía y le sacamos el 85%. Así se saca porcentaje, ¿verdad? Y me sale 1530 gramos. O sea, en esa partecita está el agua, ¿no? Las moléculas de agua. La otra parte pues contiene la sal, ¿no? Que es esta de acá, pero no me interesa, me interesa el agua. Entonces, como ya tengo la masa del agua, voy a hallar su número de mol, ¿no? Porque me están pidiendo cuántas moléculas de agua hay y hallar el número de moléculas sería el número de mol. Y el número de mol se calcula de esta forma, jóvenes, así. Masa en gramos, que es 1530 gramos, lo hemos calculado por porcentaje. Y aquí va la masa molecular en gramos por mol del agua, que vale 18. El agua es 18, pero aquí tenemos que colocar siempre gramos por mol, ¿no? De tal manera que cancelamos esto. 1530, que es la parte del agua en la lejía, entre 18 sale 85 mol. Esto quiere decir, jóvenes, que en esos 1800 gramos de lejía, que es el todo, hay 85 mol de agua, que es lo mismo decir, hay 85 veces 6 por 10 a la 23 moléculas de agua. O sea, si nos pidieran el número, hay que hacer esta operación, porque hay 85 mol. Pero a veces conviene solamente dejarlo a 85 mol o 85 veces el número de Avogadro moléculas, ¿no? Porque este es el número de Avogadro. Esa sería la respuesta, por definición, ¿no? Por definición. Por regla de 3 también se podría calcular. Por un factor de conversión también se puede calcular, ¿no? Bien, estos tres conceptos antes de ver pues dos definiciones finales ya para ver todos los ejercicios, ¿no? Bien, el volumen molar de un gas a condiciones normales es otro concepto que debemos tratar en esta clase. Condiciones normales se representa con estas siglas CN. Hemos mencionado, jóvenes, que a menudo las sustancias gaseosas, sus cantidades, no conviene tanto expresarlo en gramos, sino más bien en volumen, porque los gases poseen una masa pequeña, pero ocupan un espacio enorme. Conviene expresar su cantidad en volumen, en litros. Y para eso se define pues este concepto llamado volumen molar. Así como hay masa molar, también hay volumen molar, que es el volumen de una mol de gas. Y esto se mide normalmente pues a condiciones fijas de presión y temperatura que se llaman condiciones normales. Se cumple esto, ¿no? Se dice que un gas se encuentra a condiciones normales, CN, si dicho cuerpo presenta una temperatura de 0 grados centígrados, ¿no? Y ejerce una presión, porque los gases ejercen presión, de un ATM, que es una atmósfera. En esas condiciones se dice que el gas cumple pues ciertos requisitos, ¿no? Este gas, ¿no?, que estamos analizando, y todos los gases que se encuentren a condiciones normales, se va a cumplir, jóvenes, que ocupan un volumen fijo constante de 22,4 litros por cada mol, ¿no? Y eso se escribe así, 22,4 litros por mol. O sea, siempre que tengamos una sustancia gaseosa y me digan que esté en condiciones normales, o me digan que está a esta temperatura de 0 grados centígrados o una atmósfera, normalmente le van a decir condiciones normales, yo voy a afirmar que si tengo una mol de gas, ese va a ocupar 22,4 litros. Si tengo 2 moles, obviamente, pues el doble, 3 moles, el triple.
Cada mol de gas que se encuentra a condiciones normales ocupa un volumen fijo de 22,4 litros, ¿no? Entonces, para todo gas en esta situación se cumple lo siguiente, ¿no? Pero deben decirme que el gas esté en condiciones normales. Se cumple entonces que una mol de gas ocupa un volumen de 22,4 litros. ¿Está bien? Una mol de gas ocupa un volumen de 22,4 litros. Y por definición de masa molar, esto podemos relacionarlo pues con las definiciones que hemos dado anteriormente, ¿no? También se cumple, jóvenes, que una mol es la masa molecular en gramos y que una mol contiene un número de Avogadro, moléculas, ¿no? Entonces, los tres los podemos relacionar con 22,4, ¿no? O sea, dependiendo, él puede igualarlo a él puede igualarlo a él, o esto igualarlo a él, dependiendo, muchachos, la necesidad después del problema. Esto es de definición de volumen molar. Una mol de gas a condiciones normales siempre va a ocupar 22,4 litros. Y a la vez, ¿no? Si esos 22,4 litros yo lo quiero pasar a gramos, lo igualo a esto, ¿no? Si lo quiero pasar a moléculas, lo igualo a esto porque esto tiene que ver con la mol, con las definiciones que hemos dado. Nuevamente, para hacer cálculos en volumen, deben decirme que el gas se encuentra a condiciones normales, ¿ah? Como en este ejemplo, ¿no? Que vamos a ver previo a esto acá, ¿no? Composición molar de elementos en compuestos. Eh, el término N que hemos visto en definición acá nos sirve para hallar el número de moles de átomos de una muestra y el número de moles de moléculas de una muestra. Pero no me permite, jóvenes, hallar el número de moles de átomos de un elemento que esté dentro de un compuesto, ¿no? Dentro de un compuesto. Por ejemplo, me dice, tengo 500 gramos de agua, puedo calcular el número de moles de agua. Solamente divido la masa entre la masa molecular, ¿no? Tengo 20 gramos de cobre, puedo hallar el número de moles de cobre, ¿no? Divido la masa entre la masa atómica, ¿no? Pero si me dicen, jóvenes, tengo 600 gramos de cloruro de sodio y me dicen, ¿cuántos gramos de sodio hay ahí? Entonces, eso ya es distinto porque me dan un total, que es el cloruro de sodio, y me piden pues la masa de un componente, ¿no? Que está dentro de ese compuesto, que es el sodio. Entonces aquí ya se hace un tipo de análisis distinto, ¿no? Que se llama pues la composición molar de elementos en compuestos. Cada mol de un compuesto químico, jóvenes, posee una cantidad definida de moles de los átomos que lo conforman. Por ejemplo, si yo tengo una mol de agua, puedo saber cuántas moles de hidrógeno y de oxígeno hay dentro de esa molécula de agua. Dichas cantidades quedan definidas por los subíndices de cada elemento en la fórmula química y son proporcionales al número de mol de compuesto. O sea, si yo tengo una muestra de una mol de cualquier compuesto químico y me piden averiguar cuántas moles de átomos hay de los elementos que están dentro, simplemente me fijo en la fórmula y en los subíndices de la fórmula. Eso para una mol. Y si tengo más de una mol, esto es un múltiplo, ¿no? Se multiplica simplemente por la cantidad de moles. Y esto sería así, ¿no? Por ejemplo, si un problema me dicen, tengo una mol de este compuesto que es el H3PO4 y me pidiesen a mí cuántos átomos de oxígeno hay ahí, ¿no? Solamente el oxígeno, porque lo que me están dando es de todo. Yo puedo saber, jóvenes, cuántas moles de cada elemento hay dentro de esta muestra, guiándome solo de los subíndices, ¿no? Si tengo una mol de este compuesto y el subíndice para el hidrógeno es 3, significa, jóvenes, que en esta muestra hay 3 moles de hidrógeno. Para el fósforo sería una mol, porque su subíndice es 1, y para el oxígeno sería 4. Hidrógeno 3, porque su subíndice es 3, fósforo 1, porque su subíndice es 1, y oxígeno 4, porque su subíndice es 4. Eso es lo que dice esta definición. Cada mol de compuesto químico tiene una cantidad fija de átomos que lo conforman, y dichas cantidades quedan definidas por los subíndices. Subíndice 3, subíndice 4, aquí subíndice 1 indican estos números. Y esa cantidad de moles son proporcional al número de mol del compuesto. Significa que si en un ejercicio ya no me dan una mol de él, sino 5 moles. Estas cantidades 3, 1, 4 se quintuplican porque son proporcionales. 5 moles de H3PO4 tendría para el hidrógeno sería 5 por 3, ¿no? 15 mol de hidrógeno. Para el fósforo sería 5 por 1, 5 mol de fósforo, ¿no? Y para el oxígeno sería 5 por 4, 20 mol de oxígeno. O sea, yo voy a establecer esta proporción por definición para una mol. Y si me dan pues varias moles,
las cantidades son proporcionales, ¿no? A ese número de mol. Si aquí es 3, a todo lo multiplico por 3, ¿no? Si aquí es 10, a todo se multiplica por 10. Y una vez que ya tengo las moles de cada uno de ellos, recuerden que cada mol es 6 por 10 a la 23 átomos, ¿ah? Se puede calcular también la masa, conociendo la masa molar. ¿Cuánto es la masa de 20 mol de oxígeno? Bueno, el oxígeno, masa atómica 16. Una mol sería 16 gramos. Pero acá tenemos 20 moles, sería 20 por 16 gramos, ¿no? Se puede calcular una vez que se tienen las moles, como está indicado aquí, ¿no? Las cantidades de átomos, así como las masas de los elementos que conforman al compuesto, teniendo como dato las moles, se determina sobre la base de la definición de masa molar, ¿no? O sea, si yo tengo las moles, esto lo puedo pasar a gramos, pues, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno, masa atómica 1, una mol sería 1 gramo, 15 moles sería 15 gramos, pues, ¿no? Para el fósforo necesito su masa atómica, me deben dar. Una mol sería su masa atómica en gramos, 5 moles sería 5 veces ese valor en gramos, ¿no? Y también del análisis de la composición en masa del compuesto en función a la masa molecular, ¿no? O sea, la masa de la molécula, jóvenes, es la suma de la masa de los átomos. Significa que cada átomo contribuye en un valor de masa al total. Y esa contribución se puede utilizar como una proporción para hallar la masa de un elemento dentro de un compuesto que tiene que ver con esta masa pues molar, ¿no? Y a la vez, ¿no? Como cada elemento contribuye en un valor de masa, ¿no? Para obtener la masa total, esa cantidad de contribución también se puede expresar en porcentaje, ¿no? Por ejemplo, ustedes le pueden decir, tengo el agua, su masa molecular es 18, ¿no? ¿Qué porcentaje en masa representa pues el hidrógeno del agua, ¿no? ¿Qué parte de la masa del agua le corresponde al hidrógeno, ¿no? Como el todo es 18 para el agua y el hidrógeno contribuye en 2 unidades, porque el oxígeno lo hacen 16, se puede hallar el porcentaje, o sea, qué parte de hidrógeno representa, ¿no? de la masa total. Y para ello se analiza siempre la masa molecular, porque la masa molecular es la masa total que resulta de la suma de la masa de las partes, ¿no? Bien, esta relación molar se va a utilizar cuando ustedes quieran hallar las moles de átomos de un elemento que esté dentro de un compuesto. O la masa, porque esto también se puede convertir a masa, ¿no? O el volumen, si es un gas, por ejemplo, el oxígeno, y está a condiciones normales, podemos hallar su volumen, ¿no? Cada mol ocupará 22,4 litros. Es así, ¿no? Bien. Esto veamos en aplicaciones. A ver, ejemplo número 4. Dice, en cierta reacción química se queman combustible orgánico liberándose en el proceso 440 gramos de gas dióxido de carbono, que es el CO2. Acá está su fórmula. Dice, si el gas se recoge a condiciones normales, determina el volumen que ocupará. Recuerden que cuando estamos a condiciones normales, una mol de cualquier gas, incluido él, va a ocupar 22,4 litros, ¿no? Pero a mí no me dan los moles, me dan 440 gramos de gas. Entonces, esto debo convertirlo a moles. Y para convertir a moles debo hallar N, número de mol, ¿no? Número de mol. Entonces, en la resolución sería así, ¿no? Si se desea determinar el volumen que ocupará un gas a condiciones normales, primero se debe conocer su número de mol N, porque cada mol va a ocupar 22,4 litros. Si me sale pues 2 moles, sería 2 veces 22,4 litros. 5 moles, 5 veces 22,4 litros. 10 moles, 10 veces 22,4 litros, ¿no? Pues a dichas condiciones, cada mol ocupará 22,4 litros. Debo hallar N. ¿Y N cómo se calcula, jóvenes, para una molécula? N se calcula así. Masa en gramos, eso es 440 gramos, entre la masa molecular de esa molécula. Solo que a mí no me dan de datos, me dan sus componentes y yo tengo que calcular esta masa molecular sumando un carbono y 2 oxígenos, ¿no? Pero igual se puede hallar. Reemplazamos aquí 440 gramos y aquí he calculado la masa molecular sumando un carbono y 2 oxígenos. Y siempre expresado en gramos por mola. Esto de abajo, jóvenes, sale 44. Pueden verificarlo, ¿eh? 12 más 32, 44. Gramos se cancela, la respuesta es en mol. ¿Cuánto es 440 entre 44? Sale 10, pues. 10. Significa, jóvenes, que 440 gramos es lo mismo que 10 mol de gas CO2. Y si esas 10 moles se liberaron a condiciones normales, ¿qué volumen ocupará? Le están pidiendo, ¿no? Entonces aquí pues hacemos la operación simplemente. Luego se tiene 10 mol de gas. El volumen que ocupará a condiciones normales es el siguiente, ¿no?
10 moles, cada mol ocupa 22,4 litros, pues entonces sería 224 litros, ¿no? Este es el volumen molar, ¿ah? 22,4 litros por cada mol. Y como tenemos 10 moles, sería pues 224 litros, ¿no? Entonces cancela. Si nos hubiese salido 5 moles, sería 5 veces 22,4 litros por cada mol, ¿no? Y ese es el valor, por definición, ¿no? Ejemplo número 5, dice acá, se tiene una muestra de 800 gramos de este óxido férrico. Nos piden determinar el número de átomos en mol, no sé, en moles de oxígeno presentes en dicha muestra. ¿Cuánto de oxígeno hay acá? Considerando pues que me dan el todo, ¿no? Me dan 800 gramos del óxido férrico y me piden la masa o la cantidad de un componente, ¿no? Del oxígeno. Me piden número de átomos en moles, las moles de oxígeno, ¿no? Entonces, para resolver este problema, yo voy a aplicar la composición molar, ¿no? Si yo tuviese una mol, jóvenes, de este compuesto de hierro, habría 2 moles y de oxígeno habría 3 moles, ¿no? Porque se analiza los subíndices, hemos dicho, ¿no? Si yo tuviera una mol. Pero no tengo pues una mol, tengo 800 gramos, ¿no? Debo esto convertir a moles, hallar el número de moles N, ¿no? Por lo tanto, aquí también hacemos pues esta operación, ¿no? Si se desea conocer el número de átomos en mol de un elemento contenido en un compuesto, ¿no? Porque estamos hallando el oxígeno dentro del todo, se debe aplicar la relación de composición molar, ¿no? Que hemos dado. Pero primero se debe conocer el número de mol de compuesto. No conocemos las moles del compuesto, conocemos su masa. Vamos a hallar sus moles entonces. Moles se calcula así a masa en gramos, que sería 800. Y aquí iría la masa molecular en gramos por mol. De él no me dan la masa molecular y no le van a dar, jóvenes, solamente le van a dar la masa de sus átomos. Entonces yo debo sumar acá. 2 hierros sería 112, 3 oxígenos, 48, y me va a dar la masa molecular. Es por eso que primero hallamos N, 800 gramos, que es la masa de la muestra, y debajo sumando acá, 2 hierros, 2,56, 3 oxígenos, 3,16 gramos por mol. Siempre en gramos por mol se coloca acá, para que se cancele gramos y salga mol. Ahora acá, 112 más 48 es 160. 800 entre 160 sale 5. Quiere decir, jóvenes, que 800 gramos de este óxido es lo mismo que 5 mol de óxido. Como ya tenemos las moles de óxido, podemos calcular las moles de oxígeno, ¿no? Por esta relación. Ponemos el cuadrito. Como referencia tengo 5 mol de óxido. ¿Cuántas moles de cada elemento hay? De hierro sería 5 por 2, ¿no? 10 mol de hierro. Y de oxígeno sería 5 por 3, 15 mol de oxígeno. Esta es la respuesta. Me piden del oxígeno. Número de átomos en moles. Porque si quisiéramos en cantidad numérica sería 15 veces 6 por 10 a la 23, porque la mol es el número Avogadro, ¿no? 6 por 10 a la 23. Pero no, aquí me dice la respuesta en mol. Esto sería pues la clave. Y así. Todo, jóvenes, se hace sobre la base pues de las definiciones, ¿no? La definición. Bien, esto sería pues la parte teórica. La respuesta aquí, 15 mol de átomos de oxígeno. Y pasaríamos ya pues a la parte práctica, ¿no? La séptima práctica dirigida, que en realidad pues es la práctica 8, ¿no? Porque son 8 prácticas, incluyendo la práctica de repaso, ¿no? Que hemos dado. Eso se colocó solamente como práctica de repaso. Bien, esa práctica, jóvenes, acá eh, lo tienen, ¿no? Está en el intranet. Y si no lo han descargado, lo pueden pues hacer en cualquier momento. De todas maneras, siempre, desde la primera clase que hemos dado, han notado, ¿no? Que yo inserto, ¿no? Los problemas en el solucionario, o sea, el enunciado del problema en el solucionario, cosa que así se puede hacer pues más dinámico, ¿no? No está recurriendo cada rato pues a la hoja. Pero si desea pues descargarlo de todas maneras de forma física para tenerlo ya como material aparte, fuera pues de esta diapositiva, lo pueden hacer, ¿no? Lo pueden descargar en el intranet, así como todas las clases que hemos tenido, ¿no? Bien, antes entonces de empezar el solucionario, vamos a hacer un pequeño receso, jóvenes, porque también deben estar un poco cansados, ¿no?